Amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a mostrarles los fusibles y los relés, así como su ubicación, sus nombres y las funciones que tienen. En el momento que tengan algún inconveniente, ustedes pueden acudir a este video para que les pueda servir de referencia. En el Yak JS4 tenemos dos cajas de fusibles. Aquí tenemos el volante. Tenemos una caja que se encuentra en la parte inferior izquierda del piloto o del chofer, que hay una tapa que se retira, y es esta. Este es el diagrama de los fusibles que tiene el Yak JS4 en la caja interna, ¿no? Tenemos la numeración de cada uno de los fusibles, una descripción en chino y una descripción en inglés. Por ejemplo, el fusible 1 y 2 corresponden a los fusibles de los vidrios eléctricos del lado izquierdo, el 1, el WDL. Es decir, que si por ejemplo, en este caso llegara a fallar el vidrio izquierdo del piloto o el vidrio izquierdo posterior, lo primero que deberíamos es revisar este fusible, el fusible número 1. Viendo la distribución física, se encontraría aquí en la primera parte el número 1 arriba. Voy a mostrarles. Aquí está. Esta es la caja de fusibles. Y pueden darse cuenta, aquí tenemos los dos fusibles blancos. Sería el primer fusible de arriba de los vidrios del lado izquierdo, el 2 sería del lado derecho, y así seguimos bajando. Podemos revisar los otros fusibles. Por ejemplo, el 3 dice spare, igual que el 6, el 7, el 8 y el 9. Podemos revisar el 27, también es de spare, que es el 33 igualmente, que son fusibles de repuesto. Se pueden utilizar cuando uno de los otros fusibles se ha dañado, y por lo general siempre hay que reemplazar con el mismo valor de fusible. Cuando quieren ustedes reemplazar uno de los fusibles, aquí hay una pinza que la pueden retirar, y esta pinza se utiliza para coger los fusibles así, y se retira el fusible para no producir cortos. Cuando puede meterse una pinza de puntas metálicas, pues simplemente va a producirse un corto. Esta pinza plástica evita que produzcamos cortos innecesariamente en nuestro vehículo. La ponemos en su lugar nuevamente. Vamos a revisar los otros fusibles brevemente para indicarles de qué se trata, ¿no? Ahora tenemos el fusible número 10, que dice airbag. Es evidentemente las bolsas de aire. El 11 es el TCU, que es la unidad de control de transmisión cuando se tiene una transmisión automática. El 12, que es el defrost o desempañador. El 13, que es el OBD, que es el sistema de diagnóstico a bordo. El 14 es una luz interior. El 15, a pesar de que aquí dice ICM, es la computadora del vehículo. El 16 es el inmovilizador o sistema de antirrobo del vehículo. Y como les decía, ustedes tienen que verificar aquí la posición. Continuamos, por ejemplo. El 17 es el sistema de arranque del starter. El 18 es el de ignición. El 19 se explica solito, que es el del chasis, igual que el 20. El 21 es cuando se tiene que los espejos son calefactables, o sea que se calientan cuando hay
un empañamiento, pues se utiliza el sistema antiempañamiento calentándolos. El 22 que es de audio. El 23 y 24 se refieren a la parte de energía en la parte posterior. Les voy a mostrar. Cuando se tienen los puertos USB y no funcionan por alguna razón, lo que ustedes deberían hacer primero es revisar el fusible que dice USB Power. Este de aquí, el 24. E igualmente, si llega a fallar la alimentación o el puerto USB que se encuentra al frente, pues deberían verificar primero este fusible, ¿no? Luego, continuando, tenemos el 25, que es el del encendedor, que es el que se encuentra allá a la derecha. Y así continuamos viendo los otros fusibles del BCM, que es el módulo de control de carrocería, el 29 y 30, que es el HVAC, que es del sistema de ventilación y de aire acondicionado. Continuando, tenemos el número 31, que corresponde al sistema de audio. El 32 dice un window lock, eso es el sistema de bloqueo. Entonces, si las ventanas eléctricas no funcionan, hay que revisar, en este caso, el fusible 1 y 2, así como el fusible 32. A ver, el fusible número 34 corresponde al control de estabilidad. El número 35 al limpiaparabrisas. El 37 el del acumulador o de la batería. Veamos de los más importantes. El 41 corresponde al sunroof cuando lo tenga. De ahí tenemos el número 45, que es el seguro de puertas. El 46, que es cuando se tienen asientos operados eléctricamente. Y el 47 de un plug de alimentación, si es que lo tiene, de 12 voltios, que puede ser en la parte posterior. En cuanto a la caja de fusibles y relés del motor, aquí tenemos que ya hemos retirado la tapa y notamos que tenemos la distribución de los relés y fusibles que corresponden a esta caja de acá, y voy a explicarles qué significa cada una de ellas. El EPS es el sistema de dirección electrónico, el steering es el Electronic Power Steering. Este vehículo tiene un control electrónico y no hidráulico. Sería en este caso este fusible de aquí, este de aquí, este de acá, correspondería a este de acá, el EPS de 60 amperios. Y así pues tenemos que seguir revisando. El ACC es del acumulador, el main es el relé principal, que serían estos dos, este de acá, el del acumulador o batería, este del control principal, que es el relé que se tiene que activar una vez que se pone en contacto. El blower es el relé que controla el ventilador del radiador, que es el que se encuentra allá al fondo. El ST es el relé, este de aquí, del starter o de motor de arranque. Aquí tenemos el RR wiper, que sería este de aquí, el relé que controla el limpiaparabrisas posterior, ¿no? Y así seguimos avanzando. Tenemos el alternador, el de 150 amperios. Tenemos el pito o horn, que sería este relé de aquí. Luego tenemos el relé del ventilador interno, ¿no? Hay dos tipos de ventiladores. Este de aquí, del radiador, se llama blower. Este de aquí. Y por fan se refiere al ventilador interno para la calefacción y el aire acondicionado. Luego tenemos aquí un fusible de 40 amperios que dice PW, que es la parte de energización hacia los
vidrios eléctricos o elevalunas eléctricas, el Power Window. Tenemos también el sistema de control del starter, control del ventilador interno de baja velocidad, que esos corresponden a los que se encuentran acá. Entonces, en este caso, por ejemplo, este de aquí, el C-Fan Low, correspondería a este de acá. Tenemos aquí, en lo que corresponde al compresor del aire acondicionado, que sería este relé de aquí. ¿Qué más tenemos de lo que puede ser útil? Muy útil realmente. Acá se encuentra FPAM. Este de aquí es el Fuel Pump, es el relé de la bomba de gasolina. Y al costado pues están los fusibles. Vamos a ver cuál corresponde al de la bomba de gasolina. Aquí tenemos del TCU. Aquí tenemos el Fuel Pump, un fusible de 15 amperios, este de aquí. Fuel Pump. Entonces, si la bomba de gasolina falla, deberían revisar este fusible y este relé para confirmar que no sea problema eléctrico, bien de fusible o bien de relé. Si esos dos están bien, pues tendrían que pasar o pensar que la bomba de gasolina es la que se encuentra dañada. Pues bien, amigos de mi canal de YouTube, yo creo que con esto están básicamente los fusibles y relés más importantes del sistema. Ustedes ya pueden revisarlos y con esta guía ojalá les pueda servir para que en caso de un inconveniente en su vehículo, simplemente primero revisen los fusibles y los relés para pensar luego en que hay un daño de uno de los componentes. Gracias por vernos, ojalá el video les haya gustado. Nos vemos, hasta la próxima.